Sí, a esta edad ya sabes, hay amigos que mueren y cuando pasa, sí lo piensas. Una cabaña de madera cuelga sobre el Atlántico. Su cimiento ya no toca tierra. El refugio de Paul Simon en Montauk fue movido 24 metros tierra adentro y reforzado con vigas de acero por el viento del acantilado, porque el océano estaba devorando 15 centímetros del acantilado cada año, hasta que la cabaña quedó a apenas 3 a 6 metros del borde, con 3 hectáreas de frente al mar, una casa principal y dependencias encaramadas sobre el agua, y de repente, el tranquilo refugio del gran compositor se convierte en un proyecto de ingeniería de emergencia. La imagen no coincide con el hombre que la gente conoció por sus canciones folk delicadas y carteles en el metro, callado, intelectual y bajo. Incluso para estrellas de rock, Paul Simon creció en una modesta casa de ladrillo en hilera en Kew Gardens Hills, Queens, típica de los años 40, donde se oyen las conversaciones de los vecinos a través de las paredes, y la infancia transcurre en calles estrechas y esquinas. Su padre, Louis, contrabajista y líder de banda conocido como Lee Sims, llevó la música al hogar donde su madre, Belle, era maestra de primaria, y la estabilidad importaba más que el espectáculo. El primer sonido que realmente lo hipnotizó no fue una sala de conciertos, sino el béisbol en la radio. Los juegos de los Yankees llegaban a una sala en Queens, con el sonido del bate y la voz de Mel Allen en su infancia. Años después, las casas cambiaron, pero el suelo sigue transformándose. En 2002, Simon y su esposa Edie Brickell compraron una propiedad de 32 acres en New Canaan, Connecticut, por unos $16.5 millones de la Yosemite, como él lo llamó después, nuestro parque. Casa principal de ladrillo de 8.500 pies cuadrados de los años 30, estanque con cascadas, praderas, bosques y casa de huéspedes de 2.400 pies cuadrados. La transformó en su estudio, donde grabó sus últimos 4 discos. Era lo contrario a las calles angostas de Queen que antes recorría con un radio en mano. En New Canaan, caminar con los perros o lanzar una pelota con sus 3 hijos podía tomar media hora. En teoría, parece la historia de éxito más limpia. El licenciado en inglés de Queens College, generación del 63, compró un parque privado con lago, estudio y campos para béisbol familiar. Los bienes raíces para Paul Simon no solo son símbolo de estatus, también reflejan sus heridas. La propiedad de New Canaan no subió de valor como debería una de lujo. Él y Brickell la pusieron a la venta en 2019 por $13.9 millones, ya una baja respecto a lo que pagaron en 2002. Y para 2022 se vendió por unos $10.8 millones casi. 6 millones por debajo del precio original de compra. Luego demolieron la casa donde crecieron los hijos de Simon para dividir el terreno en 9 lotes en Bahía. Ventanas y estanterías de la biblioteca rescatadas, la estructura quedó aplanada. Para un hombre que pasó su infancia caminando frente a casas de ladrillo casi idénticas a 4 cuadras de distancia, ver cómo la mansión que sus canciones pagaron desaparecía bajo el plan de desarrollo de otra persona, le causó una punzada que no cabía en ninguna hoja de cálculo. Era un recordatorio de que el suelo puede moverse aunque las paredes parezcan sólidas. La tierra solo es parte de su refugio. Para conocer cómo vive Pablo Simón, debes cruzar la entrada y llegar al garaje. Eso es lo que realmente le importa. Más madera y cuerdas, menos acero y caballos de fuerza. Para la mayoría de las leyendas del rock, aquí la historia pasa a un montaje de superautos. En el caso de Simón, el vehículo más cinematográfico es una pick-up amarilla de 1972 en Dallas, casi sin glamour. En su primera cita importante, Edie Brickell no llegó en limusina ni sedán alemán. Ella lo recogió en el aeropuerto en esa vieja camioneta amarilla, del tipo que traquetea más de lo que ronronea. Es un detalle ideal para una relación entre un hombre que valora la tranquilidad y una mujer que fue vocalista de la banda New Bohemians. Para Paul Simon, la verdadera ostentación no está afuera, sino en su guitarra. Desde el inicio ha buscado el tono con la misma obsesión que antes tenía por las estadísticas de béisbol. Al inicio de su carrera, usó guitarras acústicas Guild, sobre todo una F3 1012 de 12 cuerdas hecha para él, con palo de rosa brasileño, a finales de los años 60.
Esa guitarra y una Martin D28 fueron sus favoritas, sonando en muchas grabaciones de Simon Garfunkel y en sus primeros trabajos solistas. Décadas después, cuando sus contemporáneos de su edad estaban vendiendo tequila de marca o comprando participaciones en clubes de fútbol, Simon se sumergió profundamente en algo mucho más pequeño y específico, un solo modelo de guitarra acústica. Colaboró con C.F. Martin en la OM 40 y 2PS Paul Simon edición limitada, presentada en el Winter NAMM 1997 y hecha según sus requisitos, un modelo de orquesta acústico con incrustaciones de abulón y mástil amigable para fingerstyle. Solo se fabricaron unos cientos y las ganancias fueron para el Children's Health Fund, la organización de clínicas móviles que cofundó para atender a niños sin hogar o desatendidos. En una exhibición de guitarras de CBS, él se sienta en una habitación tranquila, toma varias guitarras y explica cómo cada Guild o Martin se adapta a una canción, tocando fragmentos de su repertorio, como si recorriera casas antiguas. En lugar de una participación tecnológica de $1,000 millones, el ícono está orgulloso de un puñado de cajas de madera cuyas tapas de abeto se han oscurecido tras décadas de rasgueos. El contraste con su historia de origen es marcado. Este es el hombre cuyo padre registró su canción La chica para mí en la Biblioteca del Congreso, tras escribirla con Art Garfunkel en la preparatoria Forest Hills. ¿Un acto de fe paterna en un joven con más ambición que equipo? Creció en una casa donde la música que marcó su vida fue el doo-wop del vecindario, no maderas finas de boutique. Su cochera ahora es una habitación climatizada llena de guitarras acústicas vintage y personalizadas. Y toda esa obsesión silenciosa por el tono es lo que hizo posible una escena que no se parece en nada a un cuarto pequeño lleno de guitarras. Una noche de septiembre de 1981, los caminos y jardines de Central Park se volvieron una peregrinación cívica. El concierto gratuito de Simon y Garfunkel en Central Park reunió a unas 500,000 personas en el Great Lawn, formando una multitud que desde el escenario parecía una sola figura en movimiento. No solo era nostalgia, era un concierto para recaudar fondos y restaurar el parque. En una época de crisis financiera en Nueva York, los pastos gastados, bancas rotas y el orgullo de la ciudad caído. La lista de canciones cubría la historia del dúo. Señora Robinson, el sonido del silencio. El boxeador, puente sobre aguas turbulentas. La presentación se grabó y lanzó como álbum en vivo y especial de TV para que millones la vieran. Dos chicos de Queens que alguna vez cantaron en un grupo doo-wop llamado Los Peptones están frente a 500,000 de personas en el patio trasero que comparten. El chico que antes oía juegos de los Yankees en la radio, ahora escuchaba sus canciones resonar entre rascacielos, con la ciudad como cámara de eco. Parecía un cierre perfecto, pero las grietas seguían ahí. Los planes para un nuevo álbum de Simon y Garfunkel eventualmente se fracturaron por tensiones creativas y viejos resentimientos. Las canciones en que trabajaron formaron el disco solista de Simon en 1983, Corazones y Huesos. En retrospectiva, ese brillante show en Central Park parece menos una reunión permanente y más como la última vez que su colaboración pudo llenar un escenario del tamaño de una ciudad. En 1991, Simon volvió a Central Park sin Garfunkel. El segundo concierto en el parque reunió a unas 500,000 personas para un show en solitario. Eso demostró que, aún sin su compañero de armonías, las canciones y el nombre de Paul Simon bastaban para llenar una ciudad. A partir de ahí, la curiosidad que lo llevó de Queens a los clubes de folk de Londres lo llevó aún más lejos. Tras algunos lanzamientos discretos en los 80, Simon buscó y halló nuevos sonidos en barrios de Sudáfrica, por un casete pirata de ritmos jive y coros zulúes. Viajó a Sudáfrica durante el apartheid para grabar con músicos locales, cuando la ONU había pedido un boicot cultural al país. Graceland, lanzado en 1986, fusionó su estilo lírico con el jive sudafricano y la música coral zulú. Canciones como Diamonds on the Soles of Her Shoes y You Can Call Me Owl no se parecían a nada en el pop estadounidense convencional. El álbum vendió millones, ganó premios Grammy e introdujo a audiencias globales a artistas como Ladysmith Black Mambazo.
y luego vino la reacción negativa. Algunos activistas acusaron a Simon de romper el boicot y aprovechar la música local para beneficiarse. Otros, incluyendo figuras del Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, después lo recibieron de nuevo, viendo las colaboraciones como un puente, no una traición. Hasta el día de hoy, Graceland se encuentra en la encrucijada entre el elogio y la acusación, visto por algunos como un milagro de colaboración intercultural, y por otros como un caso de estudio. En el poder y la apropiación, esa fricción complica aún más la imagen pública. Simon es filántropo y cofundador del Fondo de Salud Infantil. En 1987, tras visitar un hotel de asistencia social para familias sin hogar en Nueva York, el hombre detrás de una red de clínicas móviles azul brillante, que ha realizado más de 1 millón de consultas y ha servido como infraestructura de emergencia. Después de huracanes y otros desastres, ha recaudado millones para ANFAR, la conservación de la naturaleza, causas del autismo y fondos para niños sudafricanos. Los perfiles lo presentan como alguien influido por el altruismo efectivo. Enviar cada donación a donde genere el mayor impacto medible. A veces eligen equipo que duplica sus donaciones. La guitarra Martin Ohm 40 y 2 PS de firma, ese instrumento de lujo finamente afinado que lleva su nombre, fue diseñada para que las ganancias regresaran al Fondo de Salud Infantil. El compositor, capaz de reunir a $500,000 en un parque, lleva décadas financiando en silencio chequeos pediátricos básicos para niños que nunca comprarán una caja de lujo. Para ver cómo gasta su capital cultural en público, observa sus escenarios y casas. En los años 90, tocó en los conciertos benéficos Back to the Ranch en el Deep Hollow Ranch de Montauk, junto con Billy Joel, Jimmy Buffett, Chris Christopherson y los Allman Brothers, para recaudar fondos para el Faro de Montauk. Y cuando anunció lo que se promocionó como su show de despedida, Homeward Bound, The Farewell Performance, para el 22 de septiembre de 2018, eligió el Flushing Meadows Corona Park en Queens, y prometió donar todas sus ganancias netas personales del concierto a la caridad. Flushing Meadows está a menos de 30 minutos en auto de donde Paul y Art crecieron, cerca de los campos de béisbol y patios escolares que los formaron. Pudo haber terminado las cosas en una arena climatizada, en algún estado con ventajas fiscales. En cambio, esa noche regresó al distrito que primero le dio un escenario. En Queens, Simon tocó un largo repertorio que mezcló sus clásicos como solista, canciones poco conocidas y algunas canciones de Simon y Garfunkel. Eddie Brickell se unió para silbar la melodía de Me and Julio. Terminó solo con The Sound of Silence, junto al patio de la escuela. Un hombre, su guitarra y voz, con el mismo equipo inicial. Para entonces, las canciones eran ya patrimonio invisible. En marzo de 2021, Sony Music Publishing anunció la adquisición de todo el catálogo de canciones de Paul Simon. De El sonido del silencio y Señora Robinson, hasta Graceland y 50 formas de dejar a tu amante, cubriendo 6 décadas de trabajo. El precio no se reveló, pero Sony la llamó una adquisición histórica, y Simon describió a la compañía como guardiana de sus canciones para las próximas décadas, como si entregara un archivo vivo en vez de solo vender un producto. Para el chico, cuyo padre registró una canción adolescente en la biblioteca del Congreso, por si algún día importaba, el recorrido es sorprendente. En aquel entonces, el derecho de autor era como un padre nervioso, enviando por correo una hoja con la letra. Ahora, el catálogo es un activo corporativo lo suficientemente grande como para mover mercados. Vender el trabajo de tu vida a una corporación es un lujo de doble filo. Por un lado, seguridad para futuras generaciones y libertad para enfocarte en experimentos tardíos sin preocuparte por licencias. Además, saber que tu trabajo más íntimo ahora está en una hoja de cálculo, en una empresa global, bajo ejecutivos y tareas de escritorio, con personas desconocidas. Si hay una tensión en el estilo de vida de Paul Simon, es el constante vaivén entre lo que las canciones le compran y lo que él elige hacer, con lo que valen. No solo acumula, también construye, paga, y a veces ve cómo caen esas estructuras. Pero el costo más personal no figuró en escrituras ni comunicados. Un día, mientras trabajaba en 7 Salmos, el proyecto de 2023 que muchos ven como una meditación sobre mortalidad y fe, experimentó un silencio en su oído izquierdo.
Simón se despertó y se dio cuenta de que apenas podía oír con su oído izquierdo. Los médicos finalmente le dijeron que había perdido casi toda la audición. De ese lado, quedándole solo una pequeña capacidad por razones que siguen sin estar claras, describió su primera reacción como enojo y frustración. Perder de repente la mitad del campo estéreo fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las consecuencias cotidianas fueron las que más le afectaron. Notó que no podía oír bien su voz entre otros instrumentos, y los arreglos ruidosos creaban una pared de sonido. Por otro lado, canciones como "Puedes llamarme Al" con Metales se volvieron difíciles de tocar y salieron de sus listas. Este es el hombre que caminó por el gran césped y cantó para 500,000 de personas al atardecer en Central Park. Ahora, en sus 80s, ha tenido que reinventar la idea misma de un escenario. No simplemente se retiró con amargura. Simón empezó a colaborar con investigadores de la iniciativa de Stanford para curar la pérdida de audición y experimentó con nuevas formas de montar sus espectáculos para escucharse mejor. Dejó los monitores en el oído y usó monitores de piso y laterales posicionados para crear un capullo acústico que permite a su buen oído captar lo necesario sin abrumarse. Estos experimentos inspiraron sus giras, con espectáculos basados en 7 salmos y versiones nuevas de canciones antiguas adaptadas a sus límites sonoros. En lugar de multitudes del tamaño de una ciudad en campos abiertos, eligió lugares de tamaño mediano y acústicamente refinados, y diseñó veladas que se sienten casi como contemplaciones compartidas. En muchos aspectos, es lo contrario a la era de Central Park. No es una pared de sonido ante una multitud, sino un hombre mayor en una burbuja acústica, agradecido de aún poder cantar. Su vida privada siempre ha oscilado entre bendición y herida. Paul Simon se ha casado 3 veces, con Peggy Harper, 1969-1975, con quien tuvo un hijo, Harper James Simon, con Carrie Fisher, 1983-1984, y con Eddie Brickell desde 1992, con quien tiene 3 hijos, Adrian, Lulu y Gabriel. El capítulo de Carrie Fisher lleva años mitificado. 2 personas sumamente reservadas y profundamente famosas, ambas lidiando con el trabajo y la salud mental, comprimidas en un matrimonio de 1 año que Simon más tarde describió como errores sobre errores. Es una frase que suena como una letra de canción, pero se siente más como una confesión. Su largo matrimonio con Eddie Brickell tiene sus propias contradicciones. Ella mencionó que sus amigos le advirtieron no salir con él por ser arrogante, reputación que atribuye a los medios, ya que conoció a alguien tranquilo y vulnerable. Aún recuerda esa primera cita en la camioneta amarilla del 72. Aunque en público tenía una etiqueta, su vida privada inició simple y sin pretensiones. Luego llegó la noche con la policía. El 26 de abril de 2014, los oficiales respondieron a una llamada colgada al 911 en New Canaan y arrestaron a Simon y Brickell por conducta desordenada. Después de que una discusión familiar se volviera lo suficientemente física como para alarmar a alguien, llegaron a la corte tomados de la mano, diciéndole al juez que se sentían seguros el uno con el otro, y describiendo la pelea como algo raro, un mal momento en un matrimonio que por lo demás era estable. Aunque retiraron los cargos, las fotos policiales y titulares siguen junto a imágenes más amables de ellos. En Wimberley, Texas, donde se dice que pasan tiempo juntos en la región montañosa, haciendo arte y música. El hombre que recauda fondos para niños sin hogar es el padre de una hija que lamentó la subdivisión de su casa de infancia. El compositor, cuya música es banda sonora espiritual para millones, tiene una expareja que en entrevistas habla de su relación en pasado, tenso, sin ganas de reconectar. Esta vida no se resuelve en santo o villano. Es un registro de decisiones, algunas generosas, otras egoístas, la mayoría simplemente humanas. Aún así, las instituciones públicas buscan superlativos al resumirlo. En 2007, la Biblioteca del Congreso eligió a Paul Simon como el primer destinatario del Premio Gershwin a la canción popular, un premio a la trayectoria. Artistas que influyen en la cultura reciben muchos reconocimientos. 16 Grammy y un premio a la trayectoria. Ingresos al Salón de la Fama del Rock and Roll,
tanto con Simon y Garfunkel como en solitario, y el premio Johnny Mercer del Salón de la Fama de los Compositores. Grabaciones como El sonido del silencio y Graceland están en el Registro Nacional de Grabaciones. Los músicos le tienen un respeto distinto. Las revistas de guitarra destacan su compleja digitación y cómo fusionó el folk inglés con el estadounidense, la percusión brasileña y el jive sudafricano tras vivir en Londres. Después, los álbumes sumaron a Brian Eno para crear texturas electrónicas y usaron instrumentos microtonales de Harry Parch. Este no es el catálogo de alguien que se conforma con vivir de la nostalgia. Es una larga y a veces accidentada búsqueda de nuevos sonidos para envolver su voz. No todos los experimentos funcionaron. El musical de Broadway El hombre de la capa, su colaboración con Derek Walcott sobre un asesinato de pandillas en Nueva York en 1959, se estrenó en 1998 y fue un fracaso, cerrando tras solo 68 funciones y perdiendo millones. Ese fracaso refleja su carácter, ambicioso, neoyorquino y atraído por historias poco comunes en Broadway. Desde cierta perspectiva, la vida de Paul Simon no gira en torno a una casa, guitarra o gira, sino a un patrón. Sigue creando propiedades, álbumes, fundaciones y colaboraciones en lugares de terreno cambiante. Un acantilado en Montauk, donde una cabaña debe alejarse del borde, y un parque en Connecticut que se convierte en una cuadrícula de nuevos caminos. Mientras las canciones siguen generando ingresos, una vida de giras se reconstruye según lo que permite un oído dañado. Un catálogo vendido a una mega editorial, pero del que todavía se habla como algo que necesita un guardián. Debajo de todo eso, todavía hay algo pequeño y terco. Niño en casa de Queens, oyendo un partido de los Yankees en la radio, al notar que el sonido y las palabras correctas pueden unir a toda una ciudad como si estuviera en una sola habitación. Años después, él tiene casas demolidas y cabañas que deben mudarse. Da conciertos de despedida que terminan en nuevas giras, pierde parejas, audición y certezas, pero vuelve al escenario. El imperio actúa en silencio, presente en guitarras afinadas y ambulancias azules, no en yates o clubes nocturnos. Está en los acantilados de Montauk, en viejas cooperativas, colinas de Texas, y en la música de fondo de supermercados que aún ponen Graceland un martes. El estilo de vida de Paul Simon no solo depende del dinero de sus canciones, sino de cómo éstas perduran más allá de casas, asociaciones y sus propios autores, sonando para niños y multitudes en cualquier lugar. Él nunca lo verá, mucho después de que Paul Simon haya dejado el acantilado y regresado.